Nada más déjeme. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Ministerio de calidad, ¿no? Hablamos de las bodas de Caná, dice la hermana. Muy bien. Que hablamos de todos los, creo que fueron 4 puntos, ¿no? De las bodas de Caná, que fue el darle lugar al Señor. ¿Se acuerdan? ¿Qué otro punto les di? Sí, les di todos, ¿no? Muy bien. Después de eso les hablé acerca de 4 factores que determinan la calidad. ¿Se los di? Sí. Que eran lo que ingresa. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿verdad? El trabajo y todo eso. Trabajo, salud y educación o nivel educativo. Muy bien. Quiero entonces hablarles el día de hoy acerca de, continuando o ligando el tema anterior con sobre la efectividad ministerial. Aquí me equivoqué porque puse calidad otra vez, pero es efectividad ministerial, ¿verdad? Si le ponen título a eso para que podamos hablar de ese tema. Efectividad ministerial. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias por esta mañana, por la vida de mis hermanas y hermanos que están aquí, que han llegado. Señor, estamos por cerrar las sesiones de enseñanza, y yo te sigo pidiendo que lo que aprendamos sean, Señor, bases para lo que hacemos, para revisar nuestra vida, para poder tener un rumbo, Señor, hacia dónde dirigir nuestras acciones. No solamente a causa de que queramos participar y servir, sino a causa de ti, Señor, a causa de que tu palabra se aplica, Señor, para cada uno de nosotros. No solamente pensando en servir dentro de un área, sino porque debiéramos todos nosotros sabernos siervos tuyos en todo tiempo y lugar en donde nos pones. En el nombre de Jesús te pido una vez más que aprendamos y sobre todo que podamos aplicar, Señor, lo aprendido. Gracias por esta oportunidad, gracias por este día de vida. Gracias por podernos encontrar una vez más, Señor, mis queridos hermanos y yo, y juntos aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Muy bien. Vamos a hablar entonces a causa vamos a hablar acerca de la efectividad, porque nosotros podemos hacer cosas, podemos idear cosas, pero lo que determina la utilidad de eso es la efectividad. Hay una frase que dice que lo que nos ayuda a definir si lo que hacemos, con que lo hacemos y cómo lo hacemos es efectivo, pues va a ser nuestro resultado, ¿no? Los resultados siempre van a determinar que lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y con que lo estamos haciendo es lo correcto, ¿verdad? Con lo que lo estamos haciendo. Hay una escritura que ustedes deben de conocer donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces está diciendo, sí hay trabajo, pero no hay edificación, ¿verdad? Sí hay trabajadores, pero no hay edificación. ¿Qué hay cuando hay trabajo? ¿Cansancio o no? Claro, hay cansancio, pero no hay edificación. Entonces lo que está diciendo es, se pueden hacer cosas, pero no pueden ser no efectivas. Y eso lo debemos de saber, ¿verdad?
Por ejemplo, si la gente tiene muchas ganas de participar, pero no reconoce el ministerio, tiene básicamente tres cosas, ¿verdad? Rol, que diga dos cosas, rol y turnos. El rol tiene que ver con la asignación que uno hace, donde se desfogan las capacidades que Dios nos ha dado. Si como maestro, si como ayuda de maestro, si como apoyo, si como coordinador, si como colaborador directo, en fin, ese es un rol. Y el turno tiene que ver con el calendario, cuándo me toca, a qué horas me toca. Entonces, si esas dos cosas se cumplen en un equipo de trabajo, esa va a ser la base para que nuestro trabajo sea efectivo. ¿Me explico? O sea, todos nosotros hemos aprendido y hemos mirado cosas que se hacen en grupo, y cuando una persona del equipo o dos no hacen su parte, el equipo totalmente puede resentir la efectividad de ese trabajo. Estaba yo viendo, recordando un comentario que hicieron de la pasada Copa de Oro, creo que fue, no sé, un asunto de fútbol, y decían que la selección de Cuba solamente traía sus seleccionados, pero cuando llegaron, ya saben que Cuba sufre mucho de que cuando la gente sale de Cuba ya después se les pierde y quieren buscar asilo político, y esta vez no fue la excepción. Y además, cuando ya se les fueron sus jugadores de la banca, solamente tenían 3 personas más para hacer cambios. Entonces le robaron la efectividad a su equipo, pues sus jugadores ya no podían, tenían que administrarse, y si se acababan tronando, imagínense llegar a tiempos extras, imagínense llegar a penales, pues no tenían con quiénes reforzarse. Entonces, a causa de esa acción de las personas que no estuvieron en su turno ni cumplieron su rol, le robaron efectividad a todo el equipo, ¿verdad? Y bueno, nada más compitieron, pero no tuvieron ninguna participación relevante. Entonces, quiero definir algunas cosas con relación a esto, porque si vamos a servir a Dios debemos de tener en nuestra mentalidad lo que hablamos la semana pasada, que es calidad, pero también debemos de tener en mente efectividad, ¿verdad? No nada más ser parte de un trabajo, sino poder ser efectivos en lo que hacemos, con la guianza del Espíritu Santo, con las verdades de su palabra en nuestro corazón, pero también con el trabajo consciente y específico que vamos nosotros a desarrollar. Así que entonces vamos a revisar algunas definiciones, y por lo menos les voy a hablar de 3 cosas, ¿verdad? La importancia de ser efectivos. Número 2, los factores que determinan, que merman la efectividad, y los factores que determinan la efectividad. De eso vamos a hablar. Y esto vamos a aplicarlo a la parte ministerial, aunque este tema lo podemos aplicar en todas las áreas de la vida. Primera definición, ¿qué es ser efectivo? Dice la definición, que produce el efecto esperado. Entonces, cuando nosotros trabajamos o cuando nosotros hacemos algo en el equipo, debemos de saber no solamente lo que hacemos, sino qué fin o qué efecto estamos buscando hacer. Por ejemplo, déjenme hablarles de algunos efectos. Cuando uno trabaja en equipo, podemos pensar en repartir la carga, que se hace equilibrado, ¿verdad?, el llevar una carga de trabajo. Imagínense que, por ejemplo, el equipo de Ujieres necesita, para trabajar en los cultos, por lo menos de acuerdo a las posiciones que cuidan, al frente, atrás, los baños, la entrada, la plataforma, por lo menos se necesitan 14 personas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros afectamos, tal vez por no venir, tal vez por no buscar a alguien que nos sustituya, y entonces no llegan 14, llegan 7, pregunto, ¿el trabajo es mayor o es igual? Es mayor, porque tienen que estar cambiando, lo que hacían 2 lo hace 1, ¿verdad? Que ahora ayúdame allá, que necesito que te vengas, ahora vete para acá. Y entonces eso genera que lo que queremos alcanzar con el equipo, que es repartir la carga, se empiece a afectar. Entonces la efectividad de aligerar la carga o de llevar la carga entre todos no se conseguiría.
Entonces es muy importante que nosotros veamos qué es lo que pretendemos alcanzar, porque dice aquí que produce el efecto deseado. Si nosotros viéramos en nuestro equipo que el efecto deseado es, no sé, déjenme ponerles un ejemplo, y trabajáramos por áreas, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día hablaba yo con alguien, me platicaba que en una congregación el pastor trabaja de esta manera y dice: vamos a tener un evento, hermanos, y tienen unos eventos muy buenos y muy grandes. Y entonces dice: a ver, a los jóvenes les toca pagar el avión de los invitados. O sea, de su dinero, no. Ellos tienen que hacer actividades. Y entonces hacen kermés, hacen venta de garage, lavan coches. Y el área de jóvenes se mete a trabajar para hacer posible algo, ¿verdad? O para lograr el efecto deseado. Dice: bueno, a las mujeres les toca pagar, generar para el hospedaje de los hermanos. Y entonces hacen talento, comidas, y al final entre todos, cada quien con una asignación, producen el efecto deseado. Y entonces participan con actividades, con acciones, y de pronto un área ayudó para los boletos de avión, otra área ayudó para juntar el apoyo para el hospedaje, ¿verdad? Y entonces al final cada uno hace su labor para lograr un efecto deseado, y que la carga de una actividad de ese tipo, por llamarlo de alguna manera carga, la responsabilidad, la preocupación, ¿verdad?, no esté solamente, por ejemplo, en el área financiera de la iglesia, o en todo caso en el tesorero de la iglesia. Los que más sufren en la iglesia en asuntos económicos son los tesoreros, porque los pastores dicen: vamos a hacer esto, y los tesoreros dicen: ¿y con qué? ¿Y cómo? Sí, vamos a hacer eso, pero pues hay que pagar esto y hay que hacerlo de esta manera, y luego hay que pagar la renta y hay que pagar esto. Y los pastores pues somos muy tranquilos para decir: vamos a hacerlo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Y entonces los tesoreros dicen: está bien, vamos a orar y que el Señor nos ayude. Pero si entre la iglesia, por ejemplo, como es esta ilustración que les doy, se reparte la carga, sabemos cuál es el efecto que queremos generar. ¿Cuál es el primero que les dije? Repartir cargas, ¿verdad? Si el efecto es generar mayor alcance, si el efecto es traer tranquilidad por ejemplo, al líder, si el efecto es generar descanso a los, no descanso, sino, bueno, sí es la palabra descanso, porque descanso no es estar debajo de una palmera con un coco, sino tener tranquilidad de lo que se hace. Así que podemos hacer una lista larga. El asunto es que cuando nosotros colaboramos en un equipo, tenemos que saber qué es lo que el efecto que estamos queriendo provocar. ¿Me explico? Y entonces, cuando hacemos nuestro trabajo, lo que nos va a determinar qué tan efectivos estamos siendo es saber que lo que nos propusimos lo estamos ¿qué? Logrando o alcanzando. Les voy a leer este pasaje que está en 1 Samuel 23, 4 al 5. Dice: entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. ¿Alcanzó el objetivo planeado? Sí lo alcanzó. ¿Fue efectiva la empresa que hizo David, verdad? Lo que emprendió, la batalla, la confrontación, ¿fue efectiva? Sí. O regresó diciendo: ¿saben qué? Peleamos como nunca, pero perdimos como siempre. Esos dichos que luego nos acuñamos, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura: jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Entonces, ¿qué efectividad tuvo eso? Cero efectividad, ¿verdad? No, David aquí dice que consultó a Dios, supo lo que tenía que hacer, y entonces cuando tiene la efectividad esperada. Nosotros debemos de considerar este primer punto. Así que estamos hablando de la importancia de ser efectivos. ¿Por qué? La importancia radica en que se producen efectos deseados o esperados. Se producen. No se quedan solamente en deseos, se provocan
¿verdad? Se realizan. Eso es efectividad. Segunda consideración de ser efectivos. Dice la definición del diccionario que va bien para determinada cosa. Ser efectivos quiere decir eso, que va bien para determinada cosa. ¿Sí? Es cuando nosotros hacemos algo y decimos esto le va bien. Quiere decir que es efectivo para lo que se quiere hacer. Sea una persona, sea una acción, sea un ingrediente en una comida, esto le va bien. Entonces quiere decir que cuando se lo sumas, tiene efectividad, no echa a perder el platillo, sino que enriquece su sabor, ¿verdad? Entonces, la segunda consideración de ser efectivos es que le cae bien a lo que se hace. En este caso, como son equipos, le va bien al equipo. No se convierte en una preocupación del equipo, no se convierte en un consumidor del equipo. Consume la tranquilidad, consume la efectividad, consume la armonía a causa de no ser efectivos. ¿No les ha pasado o les pasaba a ustedes cuando éramos chicos que jugábamos y entonces íbamos a jugar listones y veíamos por ahí al que corría bien poquito? Y decíamos, ay, no, ese que no esté en nuestro equipo, ¿verdad? Ese que no salga a corretear porque no va a alcanzar a nadie. O era partidos de fútbol y entonces empezabas a seleccionar a quiénes, a los mejores. Y vas dejando al final a los que sabías que eran una papa para agarrar la pelota. Y entonces, ¿por qué? Porque decías, no le va bien a mi equipo, no le va a sumar a mi equipo. No, lo vamos a tener, pero no nos va a ayudar. Lo vamos a tener, pero no va a generar goles. Lo vamos a tener, pero le vamos a tener que estar gritando porque se pierde hasta cuando estamos jugando. Entonces, la efectividad tiene que ver con eso. Cuando nosotros somos servidores, tenemos que saber a qué le vamos bien. ¿Me explico? Y en este caso tenemos que hablar de asignaciones y actividades, pero también tenemos que hablar de nuestro equipo. Le vamos bien a nuestro equipo. Que nuestro equipo no se preocupe de que estamos en el equipo. ¿Me explico? Si hermano, vamos a hacer tal actividad y el hermano dice, ay, pero ese hermano nunca llega. Y lo pusieron a trabajar conmigo. Y el hermano me dijo que entre los dos viniéramos a hacer el aseo. Ya, voy a venir solo. Porque siempre va a tener una excusa. Que la uña enterrada, que el juanete, que la tortícolis, que la abuelita, que el diablo no lo dejó dormir. Híjole, no me va bien a mi trabajo. ¿Me explico? Nosotros debemos de cuidar eso. Saber que le vamos bien al trabajo, saber que le vamos bien a la encomienda, saber que le vamos bien al equipo, ¿verdad? Les voy a leer un pasaje que está en segunda de Timoteo 2:2. Tito no tiene segunda carta. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué leo este pasaje? Porque ir bien para determinada cosa significa algunas implicaciones. ¿Cuáles? Que es adecuado para algo, que es correspondiente para algo, que es beneficioso o conforme. Eso lo hablamos un poco cuando hablamos de un colaborador conveniente. Pero la frase primera es con la que podemos quedarnos. Si algo le va bien a determinada cosa, a determinada labor, a determinado grupo, es porque es adecuado para ello, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos tener esa apertura. Si estamos hablando de orden, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que irle bien al orden. Si estamos hablando de tiempo, tenemos que irle bien al tiempo. Si estamos hablando de esfuerzo, tenemos que irle bien al esfuerzo del grupo, ¿verdad? No dejar a nuestro equipo colgado. Tenemos que caerle bien, ser adecuados para eso. Si estamos hablando de coordinación, tenemos que ir bien a la coordinación. Si estamos hablando de repartir la carga, tenemos que ser adecuados para eso, ¿no? Aceptar una carga. O sea, por ejemplo,
nosotros trabajamos dentro de los equipos de trabajo respetando aquellas cosas que son propias de la dinámica de los hermanos. Por ejemplo, si alguien trabaja en viernes y sale a las 7 de la noche de su trabajo y llega aquí a las 9, pues sabemos que no puede colaborar los viernes. Pero si el hermano no trabaja a esa hora y sale a las 5, entonces lo consideramos para trabajar el viernes, para colaborar el viernes. Y le decimos, hermano, pero entonces, ¿qué pasa si alguien dice, ay, hermano, no, porque me canso, a mí póngame el domingo? ¿Le va bien al equipo? Porque va a trabajar de acuerdo a lo que él siente. Estoy cansado, a mí deme chance, porque es el único día que puedo, es viernes, me descanso, luego al otro día pues hago todas las actividades de la semana y pues ya el domingo vengo con ganas. Pero hermano, el equipo te necesita el viernes, ¿verdad? No así, insisto, cuando no pueden por horarios, pero fuera de eso tenemos que irle bien a determinada cosa. Tercero, estamos hablando de la importancia de ser efectivos. Dice aquí el diccionario, la tercera consideración de efectivo, dice que es verdadero y válido, que cuenta con realidad, ¿verdad? Realidad. Para ser efectivos, justamente se requiere, mejor dicho, vemos la efectividad, estamos hablando de la importancia, de que algo efectivo genera realidades. ¿Cuántas veces hemos conocido gente que cuenten conmigo y no llega? Entonces sus palabras de cuenten conmigo nunca son reales. Y ya la gente sabe, ¿quién te va a ayudar? No, pues que Pepito. Ay, no, ni lo esperes, Siempre dice, es bien animoso y mueve a todos. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, había un joven en la iglesia donde yo comencé a pastorear, que de repente me enteré que le decían el 10. Entonces cuando yo dije, ¿por qué le dicen 10? Dije, a lo mejor ese es el número de su camiseta del partido de fútbol o juega algún deporte. No, ya llegó el 10. Uy, no, ahí viene el 10. Pues ya cuando empecé a oír las expresiones dije, no, ese no es como que una buena fama. Entonces le dije, oye, ¿por qué le dicen el 10? Ay, pastor, mire, acaba el culto y empieza, ¿a dónde vamos a ir a cenar? ¿A dónde vamos a ir a cenar? Vámonos, chavo, vamos a cenar. Entonces la primera vez todos se animaron porque él los empezó a animar, pero a la hora de pagar dicen que sacaba 10 pesos y decía, bueno, yo coopero, y daba 10 pesos. Entonces no tardó la gente en darse cuenta de decir, este come 200 pesos y da 10, ¿no? Al fin que vamos a cooperar entre todos para pagar. Entonces empezó a no tener esencia con el ánimo que tenía. Entonces ya cuando él quería animar, la gente decía, no, este cuate nada más nos embauca, porque nos dice vámonos a cenar y al final dice pagamos entre todos y yo nada más pongo 10 pesos. ¿Me explico? Entonces, bueno, les digo, no tardó mucho en que la gente se dio cuenta y ya sabía, no, vamos a ir y cada quien paga su cuenta. Pero se le quedó el apodo del 10, ¿verdad? Ya saben que entre jóvenes luego ponen ese tipo de apodos, por llamarle de esa forma. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Porque lo que hacía no tenía efectividad a causa de que no era real, ¿verdad? O sea, él podía animar a todos a ir a comer, pero no era real con su parte, pues. Entonces, cuando nosotros miramos esta consideración del diccionario que dice que algo efectivo es algo que le da realidad y veracidad a algo. ¿Por qué es importante ser efectivo entonces? Porque la efectividad da realidad y veracidad a nuestro trabajo. ¿Cuántas veces podemos encontrar a alguien que puede hacer algo, pero por causa de no ser efectivo en lo que hace,
empieza a perder veracidad. O sea, la gente ya no lo considera veraz. O al mismo tiempo ya no considera sus palabras como algo real. ¿Qué es realidad? La palabra realidad está vinculada con realizar. Y realizar quiere decir hacer algo o que algo se convierta real. Entonces, cuando nosotros servimos, les digo, esto aplíquenlo en todas las áreas de la vida. Hablemos en el matrimonio. Si el matrimonio, ¿verdad?, muestra la veracidad de lo que hace por ejemplo, el esposo liderando, consolando, animando, impulsando a la esposa y viceversa, la esposa impulsándolo, entonces eso hace efectiva la relación para fortalecerse por causa de que lo que están hablando lo hacen real con sus acciones, ¿verdad? Mi amor, estate pendiente de tu mamita. Entonces viene la esposa, mi amor, fíjate que mi mamá, ¿otra vez? ¿Y ahora cuánto le vamos a dar? Entonces la esposa dice, entonces ¿para qué me dices que está al pendiente de mi mamá si cuando te pido apoyo nunca le das? ¿Me explico? O déjatelo a punto. ¿Cuánto le dimos? 500. Entonces para la mía también 500. Entonces la esposa dice, no, pues entonces me estás cobrando lo que hacemos con mi mamá. Y ahora tú me vas a decir que esos 500 son de mi gasto. Entonces, ¿qué realidad tienen tus palabras? Pero cuando la esposa ve que el esposo hace las cosas y que es efectivo, oye, no esperes a que tu mamá necesite, vamos a darle cada semana o cada quincena, cada vez que puedan, esta cantidad, sea mucho, sea poco, pero vamos a darle esto, no esperes a que necesite. Entonces la esposa empieza a ver que lo que dice de preocuparse por ella como esposa y de atender el interés de bendecir a su mamá o a su papá o a sus papás juntos, lo hace real. Y entonces la parte de la efectividad está vinculada a causa de que lo que dice se ve real en la vida de las personas. Pablo decía acerca de la realidad, decía, yo no vine con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del poder de Dios. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, la importancia de la efectividad es que hace para los ojos de la gente realidad lo que hablamos. Hablamos de un Dios poderoso y ven entonces el poder de Dios en su vida, en nuestra vida. Hablamos de un Dios de orden y ven orden en nuestra vida. Entonces nuestro trabajo es efectivo porque para ellos es real lo que hacemos. ¿Me explico? Así que entonces la efectividad tiene que ver con hacer realidad y veraz lo que desarrollamos. Entonces, si hablamos de un rol, lo hacemos real. Lo que estaba en el papel, lo hacemos. En ese momento se hizo efectivo el trabajo. Si tenemos asignaciones, la cumplimos. En ese momento se hace efectivo. No hacerlo empieza a golpear la efectividad de un trabajo, porque empieza a cansar más a unos, empieza a apoyarse más en otros y empieza a desgastar más a otras personas, a preocupar. Y entonces eso genera genera o provoca la pérdida de efectividad. Les doy un pasaje bíblico que es Hechos 2, versículos 1 al 4 y versículo 37 también. Bien, así que acabamos de ver tres aspectos que nos muestran la importancia de la efectividad, ¿ok? La relevancia de ser efectivos. Dijimos, número 1, que al ser efectivos se produce el efecto deseado. Número 2, al ser efectivos le vamos bien a determinada cosa, sea un plan de trabajo, sea una actividad, sea un compromiso, sea un encargo, sea una asignación, sea un rol, sea una meta, le vamos bien. Entonces, hermanos, cuando ustedes colaboren, siempre tienen que mirar de lo que están haciendo, cómo ustedes le están yendo bien a ese trabajo, ¿verdad? Es como, no sé si les ha pasado a las mamás, que le puedes pedir a alguien, o bueno, alguien les ha platicado, le pides a tu hijo que te ayude a limpiar y a barrer, a trapear, y se pone a trapear sin barrer.
¿qué está haciendo? Te embarra toda la mugre y todo el polvo. Primero tendría que barrer. Entonces hay mamás que dicen, ay, ¿sabes qué, hijo? No me ayudes, deja, yo lo hago. ¿Por qué? Porque sí lo están haciendo, pero no está siendo efectivo a causa que no le está yendo bien al encargo. Y el último que vimos es que el ser efectivo hace realidad y genera veracidad en la gente, ¿verdad? Hace real, en el caso del ministerio, hace real a Dios para la gente. ¿Me explico? Ayer el hermano Sabdi, que predicaba, decía algo que es muy importante. Hablaba de conocer a Dios y decía, lo que tú puedas saber de Dios está muy distante de lo que tú puedas experimentar con Dios. Entonces nosotros hablamos a la gente, servimos a la gente, pero si eso no les muestra a un Dios real, nuestro trabajo es inefectivo. Entonces por eso cada área, cualquier área, ora, busca a Dios, ¿verdad? Tiene una relación personal con Dios para que desde cualquier trinchera, ujieres, maestros, seguridad, intercesión, alabanza, desde cualquiera sea nuestro punto, nuestra labor haga a la gente, ¿verdad?, poder experimentar la realidad de Dios. Entonces nuestro trabajo es efectivo, porque de lo contrario podemos estar atendiendo actividades pero no alcanzando, ¿verdad?, como dijimos anteriormente, el fin deseado. Bien, ahora siguiendo con el tema, les voy a hablar de factores que pueden dañar la efectividad. Número 1, hay que estar conscientes de la importancia de la efectividad. Número 2, hay que cuidarnos de los aspectos que dañan. El cuidado, hermanos, que nosotros, mejor dicho, cuando hablamos de cuidarnos, siempre vamos a pensar en dos cosas: lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, ¿verdad? Cuando tú hablas de cuidado y llegas a una esquina, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo, por ejemplo, que ando en el coche, yo me doy cuenta que la gente se cruza las esquinas por ver el movimiento de los coches. No ven los semáforos, mucha gente. O sea, ven que no hay coches, se pasan, no voltean a ver el semáforo, ¿verdad? Ven que el coche está parado, se cruzan, pero no voltearon a ver que ya se quitó el rojo y ya se puso el siga. Hay mucha gente así. Llega a la esquina y no mira lo que debe de mirar. No debemos de mirar los coches primero. Primero tenemos que mirar el semáforo para saber si tenemos el paso. ¿Ustedes hacen eso? No vayan a espantar, hermanos. No, yo no veo y corro. No, usted tiene que ver primero si tiene la luz para cruzar. Después tiene que mirar los sentidos del vehículo. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que tiene el siga para ellos, pero también los coches que vienen de este lado tienen el siga y van a dar vuelta. Entonces hay gente que nada más mira hacia ese lado y no se da cuenta que de este lado los coches tienen el siga. Entonces es cierto que los vehículos deben darle el paso a los peatones, pero también el peatón debe de ser prudente porque nunca voltea. Entonces el cuidado tiene que ver con acciones que hacemos, pero también si tú ya miraste todo lo demás, lo que acabo de decir, y vas cruzando y de repente te sale por ahí un motociclista que no estaba ni divisado cuando volteaste a ver, no lo viste, y alguien te grita, cuidado, ¿qué haces? Te paras, ¿no? O nos agachamos o volteamos rápido. No andamos todo el tiempo así. O sea, nosotros no andamos todo el tiempo volteando, porque ya sería síndrome de temor o no sé qué sería eso. Pero quiere decir que entonces el cuidado implica lo que hago, pero también implica lo que evito. Entonces, cuando nosotros vamos a cuidar la efectividad, implica hacer lo que debemos, pero también implica evitar lo que nos daña. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando tú tienes un niño pequeñito, ¿le das una barra de chocolate media hora antes de dormir?
¿Es malo darle chocolate? No, pero evitas dárselo a esa hora, porque tanta azúcar lo va a poner hiperactivo y a qué hora se te duerme. Entonces, no, ¿me explico? Ok, entonces hablemos de los factores que pueden dañar. Esto está dirigido a lo que debemos evitar. Número 1, Mateo 5:13. Vosotros sois la luz de la tierra, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O si la sal se hiciera insípida, eso es lo que significa. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El primer punto que puede robarnos la efectividad o afectar la efectividad es perder la esencia de la virtud que Dios nos ha dado. Perder la esencia de lo que hacemos, ¿verdad? ¿De qué, digámoslo con esta frase, de qué se trata lo que hacemos? Entonces, cuando perdemos la esencia, empezamos a perder efectividad en nuestra vida. Imagínense, por ejemplo, déjenme hablar otra vez del ejemplo matrimonial. Si el esposo hace lo que hace solo para no tener discusiones con la esposa, está perdiendo efectividad de enamoramiento o está perdiendo efectividad de fortalecer la relación. Solamente está saliendo al paso. ¿Cuántas veces han visto ustedes no, ¿verdad? O sea, ustedes no lo han hecho, pero han visto gente que el papá está diciendo algo y la mamá está en la cocina, sí, ajá, sí, puro avión le está dando, y pasa el hijo y todavía le dice al hijo, ajá, sí, mi amor, ajá. Está perdiendo la efectividad por causa de ¿qué? De que está descuidando la esencia de lo que está haciendo. Parece que le está respetando, parece que está de acuerdo con él, pero ya no es el acuerdo, ya está dándole, como decimos, el avión para evitar problemas. Entonces, cuando nosotros servimos en un área de la iglesia o servimos a Dios, si nosotros hacemos lo que hacemos, pero ya no gustamos la esencia de por qué lo hacemos, empezamos a perder efectividad, porque se puede volver agotador, se puede volver estresante, se puede volver molesto. ¿Por qué me hablan a mí? ¿Por qué nada más a mí? Ahí están los demás que les hablen y ya se pierde la esencia de por qué lo hago. Se nos puede olvidar que se trata de servir a Dios, se trata de edificar a la iglesia, se trata de, como decía hace ratito, de que la iglesia experimente su realidad con Dios y eso les cambie la vida, eso les ponga en una línea de crecimiento continuamente. Entonces, servir a Dios tiene que llevarnos a cuidar esta parte que debemos atender en nuestra vida, no perder la esencia de la virtud, de lo que somos, de lo que hacemos, de para qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Tener cuidado en ese sentido. Segunda consideración. Mateo 5, 14 al 16, ¿verdad? Ahora leemos los versículos siguientes. Primero leímos 5, 13, ahora 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La primera parte habla de la sal y dice que si la sal pierde su sabor, su esencia, ¿verdad? La segunda dice, tampoco, está hablando de efectividad y dice, tampoco una luz se esconde, sino que se pone en un lugar adecuado